Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema particular que es el tema de los mellizos, los gemelos. En mi caso me tocó ser gemela y justo hablamos con una persona, amiga, algunos son pacientes, amigos, que también eran mellizos. Que en algunos casos dicen no es lo mismo, uno nace en la misma bolsa y la competencia viene desde la bolsa, desde chiquititos. Y muchos preguntan sobre eso, si las dos personas sienten lo mismo. Y más allá de que nazcan en la misma bolsa o no, el por qué se refleja lo que uno siente en el otro. Hoy vamos a hablar sobre ese tema, pero también vamos a explicar algo muy importante, que lo he explicado antes cuando hablamos en forma general sobre biodescodificación, que es el tema de cuando nacen mellizos y te dicen es en forma hereditaria. O sea, mi mamá fue melliza, por ejemplo, como hemos tratado de dibujar en parece un mapa ya. Más o menos, mi mamá fue melliza. Vengo de una descendencia de mellizos, gemelos, pero la hermana de mi mamá también tuvo mellizos. ¿Qué significa ser mellizo o ser gemelo? Es como en el caso repetido, cuando vos tienes un hijo con alguna discapacidad o síndrome de Down, por ejemplo, que los llamamos chicos especiales. Como dicen, especiales son las pizzas. Son llamados así. Tú lo llamas como tú quieres, ¿ok? Son diferentes. Por eso se les llama especiales. Solo que para hacerlo más abarcativo lo llamamos así. Antes era un término degradante. Simplemente porque no piensan como nosotros. Piensan de manera diferente. Como los autistas. Pero los autistas son muy inteligentes, con un IQ muy alto, solo que no saben conectarse emocionalmente con los demás. Seguimos con las emociones. Hay muchas personas sin problemas de autismo, pero que tampoco saben conectarse con los demás. Entonces se encierran en su cápsula de protección y no es autista. Diagnosticado por el correspondiente especialista. Ok, bien, volvamos al tema. Siendo el caso de cualquier, vamos a llamar, fuera de lo que ustedes llaman normalidad, mellizos, gemelos, vamos a generalizar, ¿ok? Un retraso madurativo. Vamos a hablar chicos que nacieron con alguna discapacidad, no escucha bien, seguramente tiene que ver mucho mejor. Cuando a vos te falla algún sentido como el gusto o la audición, se agudiza otro sentido, porque tu cuerpo necesita agudizar otro sentido para compensar esa situación. Nuestro cuerpo es sabio, nuestra mente es sabia. Por lo tanto, generalizando todos estos chicos diferentes, los mellizos y los gemelos en las cadenas generacionales los tratamos de la misma manera. No porque sea un error genético, no. No porque ser mellizos y gemelos tenga algún problema, no. ¿Qué es lo que sucede? Y te llaman hereditario. En realidad, hereditario, ¿por qué? Aquí encontramos la explicación. La explicación es, cuando provino ya de una cadena anterior de 4 generaciones, porque cada 4 se repite, ¿recuerdan? Tóxica, familiar, tu árbol genealógico o tu matrix o tu sistema en el que naciste le está diciendo a tu abuela, le está diciendo a tu madre, o puede venir por el lado paterno, le está diciendo a tu abuelo, a tu bisabuelo, a tu madre, posiblemente tengas una prima hermana que también sea melliza o gemelos. Bien, en esos casos viene ya avisándole a la familia o a las generaciones que hay algo que cortar, solo que antes no se sabía qué. A lo que antes le llamaban maldiciones generacionales. No son maldiciones. Los hijos nunca son maldiciones, son bendiciones.
Y siempre que viene algo diferente es para cortar algo. Así que cuando tenemos un hijo especial, como lo llaman, o un hijo diferente, vamos a decirle diferentes, ¿sí? Diferentes, ya sea la categoría que sea y la forma en la que haya nacido especial o diferente. Hablamos de un caso que patrones repetitivos en la generación, ¿sí? Mellizos, gemelos, mellizos, gemelos, mellizos, gemelos, tanto en forma vertical como horizontal, o simplemente puede haber sucedido en tu generación. Todos en la cuarta generación o en la tercera generación, todos tuvieron mellizos o gemelos, que también ocurre. Está avisando que algo sucedió dentro del árbol genealógico en el que está avisando a gritos que no debe seguir sucediendo o no continuar en las generaciones siguientes. O hay algo como una emoción o una catástrofe o una injusticia, puede ser una injusticia muy grande familiar en la que no sabemos o no nos han dicho, porque antes no se decía nada, o viene de otro país, porque hay muchos inmigrantes en Argentina, en el que no se nos ha comentado. En el caso de una injusticia puede ser que vengas de un duelo y esa persona venga escapando de este país. Por ejemplo, vamos a llamarlo así. Esa persona lo vas a ver como que transpira mucho la cara. Cuando vos vienes escapando de otro lugar, transpira la cara. Lo relacionan siempre con la herencia de cierto país, pero no, es en general. Bien, volvamos al tema. Viene avisándole a la generación abuela, a la generación materna, a la generación nosotros y posiblemente en la generación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si no lo vemos arriba y no realizamos ese corte de patrones y seguimos repitiendo los mismos errores, ¿qué va a pasar? Nuestros hijos continúan. Y si nuestros hijos están en la cuarta generación, hoy va a haber un montón de desfiles de mellizos gemelos. Entonces muchos se alegran y dicen, uy, qué bárbaro. Pero no es fácil, no es fácil. ¿Por qué? Hablando en palabras simples. Y hablo en palabras simples por un motivo. Porque las personas se aburren demasiado cuando hablas en términos muy técnicos. Cuando podemos hablar de ciencia, sí, podemos hablar. ¿Puedo escribirles un libro? Sí. Pero a la gente es como que no le atrae. Entonces cuando vos te enfocás en la misma terminología o la misma forma de pensar de la gente, como si le estuvieras contando un cuento, y sos simplemente auténtico, siempre es más atractivo. Y te lo explico por qué. Porque me pasa a mí cuando veo otros canales, aunque tenga menos información, me atrae más esos canales de personas auténticas, aunque hablen de más. Aunque tenga que escuchar 2-3 minutos más de mi tiempo, escucho a esa persona que es auténtica que a la persona que quizá tiene más información y sabe más. Porque me llega. Porque sabemos que está contando en su versión auténtica. Y lo auténtico atrae. Es lo mismo cuando uno practica el desapego en la vida y fluye. Es muy atractivo. Por eso las personas cuando no tienen apegos y simplemente no les interesa lo que piensen los demás y simplemente sonríe, la gente piensa, uy, se ganó la lotería. No. Simplemente que pase lo que pase, sabes que vas a estar bien. ¿Ok? Mira, tengas esa paz, a los demás les llama la atención y se preguntan el por qué. Déjalos que pregunten el por qué. Seguramente, si practicas el desapego, ni te vas a enterar que preguntan ese por qué. ¿Ok? Por esa razón, cambiamos el sistema en este canal y empezamos a hablar más de los casos reales de la vida, como le dicen así. Pasa en las noticias, pasa en la realidad y pasa en nuestra vida. Entonces vamos a hablarlo en palabras sencillas, en términos más simples y como si les estuviera contando un cuento, como si viera la vecina a contarte algo interesante. Ahí sí, qué oído que prestamos, ¿eh? Bien.
Siguiendo con el relato. Vamos a seguir con el chisme de los mellizos. Bien. En el caso de los mellizos y gemelos, cuando se repiten en las generaciones, no me sale bien la R, por ahí me sale F, entonces digo R, para que quede mejor bien, R. ¿Qué es lo que sucede? Si no cortamos en mamá, vamos a continuar nosotros y nos toca ser gemelos o mellizos, puede ser, o le toca a un hermano nuestro. En realidad decimos, wow, es hermoso. Pero ese mellizo y ese gemelo también traen sus propias emociones. ¿Y qué es lo que pasa? Porque dicen, hay uno bueno y hay uno malo. No, simplemente son diferentes. Y al nacer en la misma fecha y tener dobles genéticos similares, ¿qué es lo que sucede? Cuando tienen maestros similares, las dos personas son diferentes, lo asimilan de manera diferente, pero son como dos polos similares pero opuestos. Entonces, a veces se repelen hasta que aprenden a relacionarse. Pero mientras tanto son dos personas distintas tratando de convivir en un mismo espacio, en una misma fecha de nacimiento, tratando de sanar las mismas cosas en distinta manera. Solo que el resto del mundo los ve igual, pero no lo son. Y para ellos, para muchas personas, cuando no se siente individuo único, empieza a crear un complejo de inseguridad, porque genera una inseguridad de decir, ¿por qué siempre me comparan? Cuando llega un momento que no te interesa, créeme, va sanando. Ese pequeño complejo se va sanando. Te olvidas que sos mellizos, que sos gemelos, ya se te pasó. Aunque te vistan igual, vos te sientes diferente, ya sos diferente. Nadie es igual a nadie. Todos asimilamos las cosas de distinta manera. Pero en sí, lo que trato de decir con todo este video, en simples palabras, es que cuando no se corta en la generación de mamá, no se corta en la generación de la abuela, no la cortamos nosotros, seguramente va a continuar abajo. ¿Por qué? Porque es una alarma, luces rojas, de que aquí hay algo que cortar. Seguro es para descodificar. Alguien no realizó su duelo correctamente, por ejemplo, y son muchas fechas coincidentes, ese dolor no se sanó, alguien lo tiene que hacer. Entonces, en vez de mandar chicos especiales, diferentes, o como ustedes lo quieran llamar, vienen los mellizos y los gemelos. Entonces, continúan las generaciones hasta que viene un corajudo y lo corta. Por lo tanto, después de cortar esas situaciones, esos patrones y esos programas inconscientes, seguramente no hay más mellizos y gemelos. Ahí empieza la generación número 1 de la continuación de la historia en la que sí hemos descodificado o desprogramado todo el chip mental en nuestra cadena, porque así como la salvación espiritual, como le llaman, es individual, aquí también es individual, ¿sí? Nosotros podemos cortar por nosotros mismos, pero no podemos cortar por el de al lado. Ya vamos a hablar de parejas también, ¿ok? Bien, espero les haya gustado el tema. Es un tema muy común, conozco muchos mellizos y gemelos y no sabemos por qué. No es un tema fácil, suena muy atractivo a las personas que son así, pero para ellos no lo es tanto. Quizá porque en mi caso no lo he sentido tan duro, ¿no? Pero hay personas que les cuesta, se sienten en competencia constante. ¿Ok? Bien. Muchísimas gracias y ya vamos a hablar de otro temita particular, bien cortito. Vamos a hacer un short. Hasta mañana.